Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Hola, Después profe, de un buenos largo Hola, días. tiempo, nos buenos días. volvemos Hola, a profe, buenos días. reencontrar. Buenos días. Y antes de empezar la clase, les quiero pedir que se reúnan como curso y que fijen una fecha lo antes posible para poder reunirnos y plantearles la reprogramación de la asignatura. Y además de eso, plantear una fecha para la primera evaluación teórica y práctica de esta asignatura que había quedado pendiente al inicio de la movilización que ustedes tuvieron. Entonces se juntan como curso, me lo plantean esta reunión para definir las fechas de la primera evaluación, que ojalá sea la próxima semana para que no se junte con la de dorso y cuello, y lo correspondiente entonces a la reprogramación para poder terminar esta asignatura. ¿Les parece? Sí, profe, buenísimo. Sí, Ya, profe. el ideal sería que fuera entre hoy día y mañana. Yo sé que es poco el tiempo, pero también en consideración a lo que nos queda para poder finalizar esta asignatura, tiene que ser lo antes posible. Y hoy día entonces nos vamos a remitir solamente a lo que corresponde a la descripción teórica de los elementos que corresponden a las fascias del cuello y a las dependencias que de ella entonces se desprenden. Y además de eso, a los elementos vasculares, arterias, venas y linfáticos del cuello. ¿Sí? Si no les parece, me lo dicen. Sí, Y profe, está bien. ya, Démosle nomás. ya, démosle nomás entonces. Y en la Sí. medida que vayan apareciendo las imágenes, si ustedes tienen alguna duda, durante todo este tiempo yo he seguido en clase y eventualmente el sistema no ha estado muy bueno, de repente se cae lo que corresponde al audio, se queda pegado al video, me lo dicen para no poder seguir avanzando solo en este asunto. ¿Comenzamos entonces? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ustedes ya conocieron con el profesor Ollarse la organización de los músculos del cuello. Había músculos que estaban dispuestos en el cuello posterior, en un plano superficial, en un plano intermedio y en un plano profundo. También hay músculos dispuestos en el cuello anterior, en un plano cutáneo, el platisma o cutáneo del cuello, pegado a la piel. Después vienen los elementos que corresponden a los músculos anterolaterales del cuello, como por ejemplo el esternocleidomastoideo. Si sacamos el esternocleidomastoideo, nos aparecen los músculos supra e infrayoideo. Si sacamos los músculos supra e infrayoideo, nos aparecen los elementos viscerales del cuello. La laringe, la tráquea, la glándula tiroides, lo que corresponde a la faringe y al esófago. Y si sacamos los elementos viscerales del cuello, nos aparecen los músculos que están dispuestos por delante de la columna cervical. Y esos músculos en general se denominan músculos prevertebrales. Ahí está el recto anterior menor de la cabeza, el recto lateral de la cabeza, músculos cortos dispuestos entre el occipital y el atlas, el músculo largo del cuello y el músculo largo de la cabeza, que algunos de ellos incluso se extienden en la parte baja hasta el cuerpo de la saliendo desde los procesos transversos y llegando a la primera y a la segunda costilla, están los tres músculos escalenos, el anterior, el medio y el posterior. Lo importante de esto es que, como en todo lo que ustedes han estudiado en el miembro superior, las fascias son los elementos que envuelven y tabican, van organizando cada uno de estos compartimentos musculares. Entonces, a nivel del cuello, desde el punto de vista topográfico, hay dos triángulos. Estamos viendo en esta imagen lo que corresponde al triángulo anterior del cuello, que está representado por el reborde mandibular y los bordes mediales de los dos esternocleidomastoideos y en la parte baja la incisura external. Este triángulo se denomina el triángulo anterior del cuello. Y lateral al esternocleidomastoideo
y hacia la parte ventral del borde anterior del trapecio, y en la parte baja, lo que corresponde al reborde clavicular, hay otro triángulo que es par, uno en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho. Y este triángulo, a pesar de que está dispuesto en el cuello anterior, se denomina triángulo posterior del cuello. ¿Por qué posterior? En la relación topográfica que tiene con el triángulo anterior. Después, en esta imagen, en la vista lateral, tenemos de color verde el triángulo anterior del cuello, que es uno solo, y dispuesto lateralmente a él, el triángulo posterior del cuello. En este triángulo posterior, además, el vientre inferior de un músculo que se denomina homoyoideo lo divide además en dos regiones topográficas, en dos triángulos, uno más pequeño, el otro más amplio, en donde hay elementos vasculares y nerviosos que son distintos. Por ejemplo, este triángulo se denomina triángulo homoclavicular, está dispuesto entre el vientre inferior del homoyoideo, el borde lateral más inferior del músculo esternocleidomastoideo y el reborde clavicular. Y en este pequeño triángulo, que se denomina homoclavicular, viene descendiendo lo que corresponde al plexo braquial con los elementos vasculares que van dispuestos hacia el miembro superior. Muy importante entonces por la relación que ya habíamos visto desde el punto de vista vascular y nervioso para el miembro superior. Trígono homoclavicular. Y este triángulo, que es más grande, se denomina homotrapezoidal. Borde anterior del trapecio, el borde posterior más amplio del esternocleidomastoideo y en la parte baja lo cierra otra vez el vientre inferior del músculo homoyoideo. Y en este triángulo posterior del cuello se ubican elementos vasculares y nerviosos que están destinados al cuello. Lo vamos a ver en la próxima clase. Está el plexo cervical, tanto en su componente motor para los músculos del cuello como en su componente sensitivo. Entonces, hay elementos importantes dispuestos en estos dos triángulos que están en el cuello por anterior, pero que se denominan triángulo anterior y triángulo posterior. Aquí tenemos la relación entonces de la división de los elementos correspondientes al triángulo posterior y al triángulo anterior. Después ustedes también han visto, desde el punto de vista topográfico, que en el caso del triángulo anterior, además se subdivide. Por ejemplo, hay un triángulo que se denomina submentoniano, hay un triángulo que se denomina carotidio. No solamente está la arteria carótida, sino que además están venas importantes y nervios que los vamos a ver el día miércoles, y hay un triángulo muscular que está definido por músculos infrayoídeos, y en donde es importante reconocer un rombo que clínicamente ustedes van a tener que delimitar para poder realizar un procedimiento de apertura de la vía aérea artificial para un individuo que se encuentre con una obstrucción de algún elemento externo a nivel de la laringe y que se denomina el rombo de la traqueostomía. Profe, disculpe. Dígame. Profe, lo que pasa es Sí. que revisando lo que quedamos antes de la movilización, ¿Ya? estamos viendo músculos de dorso. No hemos visto nada de cuello. Los últimos que alcanzamos a ver fueron ambos cerratos posteriores. Ya. Bueno, en estas imágenes van a ver varios músculos dispuestos a nivel del cuello. En la medida que vayamos avanzando los vamos a ir mencionando y le voy a recordar al profe Yarse que tiene que enviar entonces la clase asincrónica de músculos del cuello en la parte anterior. ¿Te parece? Bueno, profe. Ya. Esta es una disección en la cual nosotros estamos apreciando que existe un músculo que está inmediatamente pegado a la parte profunda de la piel, que es este músculo que está acá, que es el músculo platisma o cutáneo del cuello. Es uno de los músculos que se agrega a los músculos de la expresión dispuestos en la cara, y además de eso, como todos los músculos de la expresión dispuestos en la cara, este músculo, a pesar de estar en el cuello, es controlado por un nervio, que es el séptimo par craneal o nervio facial, de tal manera que el músculo platisma, como está pegado a la piel, lo que hace es poner en tensión y bajar la piel del cuello, dando una sensación de gran tristeza.
Ese entonces es un músculo superficial que está pegado a la parte profunda de la piel, platisma. Pero después, aquí no está representado el platisma, este es un corte transversal del cuello. Después vienen una serie de músculos, como por ejemplo en este esquema, este músculo está dispuesto en el sector anterolateral del cuello, se denomina esternocleido-occipito-mastoideo y el nombre clásico es el esternocleidomastoideo. Después, si sacamos los esternocleidomastoideos, nos aparecen los músculos ioideos, dispuestos en dos grupos, músculos que están entre el esternón y el yoides. Esos músculos se denominan infraioideos. Hay otras imágenes donde vamos a poder apreciar su posición y el nombre de los músculos. Y también desde el yoides hasta en lo que corresponde a detalles de la mandíbula, hay unos músculos que se denominan suprayoideos. Los músculos yoideos, supra e infrayoideos, contribuyen al movimiento de apertura mandibular. Son pequeños, de poco poder de contracción, porque actúan a favor de la gravedad. Todo lo contrario a los músculos de la masticación dispuestos en la cabeza, temporal, massétero, pterigoideos, que como van en contra de la gravedad, además de eso tienen que realizar el cierre de la mandíbula para cortar, para fracturar, para moler los alimentos, son de gran poder de contracción. Y después de los músculos yoideos, supra e infrayoideos, vienen los elementos viscerales. En este corte podemos apreciar esta estructura que corresponde a la laringe y la tráquea, e inmediatamente por dorsal a la laringe y la tráquea viene una estructura del aparato digestivo que representa el esófago. Después viene la columna cervical con sus procesos transversos, el cuerpo, las láminas y el proceso espinoso, y los músculos que están dispuestos por delante de los cuerpos de las vértebras cervicales, largo del cuello, largo de la cabeza, el recto anterior menor y el recto lateral de la cabeza. Y lo que vemos en la parte posterior son los músculos dispuestos en el dorso, a nivel de la región cervical. Esta es la posición del trapecio, en un plano superficial. Después viene lo que corresponde a los esplenios. Después vienen los músculos semiespinosos de la cabeza, longuísimos de la cabeza. Y en la parte profunda vienen una serie de músculos, como por ejemplo el esplenio cervical, lo que corresponde al elevador de la escápula. Como esto es esquemático, no están representados todos, pero están dispuestos en la región cervical posterior. Y lateral a los procesos transversos de las vértebras cervicales están los tres pares de músculos denominados escalenos, anterior, medio y posterior. Entre los músculos de la región cervical anterior y los músculos que están por delante de la región cervical, estos músculos son denominados en general prevertebrales, y lateral a la laringe, tráquea y al esófago se ubica el paquete vascular y nervioso del cuello, que están esquematizados aquí, en donde hay tres elementos importantes. Lateral a este paquete vascular y nervioso del cuello está la vena yugular interna. Medial dentro de este paquete está la arteria carótida común, y en la parte posterior se encuentra un nervio, aquí está representado como un punto negro, que es el par craneal número 10, o también denominado nervio vago. Y a todos estos músculos, que es lo que nos está convocando hoy día en esta descripción teórica, los envuelven elementos que corresponden a la fascia. Realizando un recuerdo de lo que corresponde a la fascia, es una membrana de tejido conectivo que está dispuesta en dos grupos. Una fascia superficial, que en general corresponde a un revestimiento entre graso y fibroso, que corresponde a la parte más profunda de la piel. Esa es la fascia superficial, en general es grasa en forma de fibra, como una lámina, o grasa también dispuesta en forma de pequeños compartimentos de paquetes de grasa. Y después viene una fascia profunda. Y la fascia profunda también se subdivide en dos. Una fascia que es una dependencia de los músculos, envuelve músculos, los agrupa, los separa de acuerdo a la posición y a la función.
Y hay una fascia profunda que es la denominada fascia visceral. Y lo que hace esta fascia es envolver a los elementos viscerales dispuestos a nivel de todo el cuerpo para poder separarlos de otros elementos que son próximos o vecinos. Entonces, en este esquema tenemos lo que está dispuesto de color celeste, de color morado y de color café, los elementos correspondientes a la fascia muscular, a la fascia profunda, que tiene tres capas. Una capa superficial, que aquí está representada por esta línea de un color celeste, que envuelve a dos músculos. En la parte anterior, los esternocleidomastoideos, después se dirige hacia la parte posterior y envuelve a otro músculo que está dispuesto en el plano superficial y que es el músculo trapecio. La fascia muscular a nivel del cuello se subdivide en tres hojas que se denominan capa superficial, que es la que está envolviendo al esternocleidomastoideo en la parte anterolateral, y la misma hoja se desdobla y sigue a nivel del trapecio en la parte posterior, esa es la capa superficial. Después viene una capa media, representada por un color morado, que envuelve fundamentalmente a los músculos yoídeos, tanto los infrayoídeos como los suprayoídeos. Después viene una capa representada de color café que envuelve a los músculos prevertebrales, escalenos, largo del cuello, largo de la cabeza, el recto anterior menor, el recto lateral de la cabeza, y después continúa con los músculos hacia la parte posterior, dispuesto en un plano profundo al trapecio. Y en este caso va envolviendo a los músculos del plano intermedio y a los músculos del plano profundo. Esta es la capa denominada profunda o también capa prevertebral. Estas tres hojas corresponden a la fascia muscular superficial, la capa media y la capa profunda o de músculos prevertebrales. No solamente a los prevertebrales, sino que también a los del plano intermedio y profundo del cuello posterior. Y de color rojo está dispuesta la fascia que envuelve a los elementos viscerales del cuello, laringe tráquea, la glándula tiroides, la paratiroides y el esófago. Esta es la fascia visceral, que tiene una lámina, la letra B, que es la lámina pretraqueal, y tiene otra lámina que está dispuesta en la parte posterior del esófago, que se denomina retrofaringia o retroesofágica. ¿Por qué es importante? Porque hay personas que tienen tumores, hay personas que tienen inflamaciones, infecciones o traumatismo, por ejemplo, es muy frecuente en los accidentes automovilísticos, el síndrome del latigazo, que producen no solamente lesiones a nivel de ligamentos dispuestos a nivel de la columna vertebral, sino que también desgarros de los elementos correspondientes a la fascia muscular, en cualquiera de sus tres capas. Y ello provoca disfunciones o en la parte superficial, afecta entonces al esternocleidomastoideo y al trapecio. En la capa media afecta a los músculos yoídeos, suprayoídeos e infrayoídeos, afecta a los elementos viscerales del cuello. Las personas tienen problemas para deglutir, no solamente para mover, sino que también para deglutir o para respirar. Y la capa profunda que afecta a los músculos del compartimento medio y profundo del cuello posterior o a los prevertebrales. Y existe otra fascia que envuelve a los elementos vasculares y nerviosos del cuello, la vena yugular interna, la arteria carótida y el nervio vago, que es una dependencia de las tres fascias dispuestas en esta posición, de la fascia correspondiente a la hoja que envuelve a los músculos yoídeos, de la fascia que envuelve los elementos viscerales del cuello y de la fascia que envuelve a los músculos prevertebrales. Y esta dependencia, que se forma por un desprendimiento de las tres hojas, media, visceral y prevertebral, se denomina vaina carotídea. Entonces, un desgarro, un movimiento brusco, imprevisto del cuello, dependiendo de la intensidad del traumatismo, puede provocar distintos problemas. Lo más frecuente en una persona que tiene un accidente automovilístico, una caída que afecte la posición del cuello, o por algún gesto deportivo que
sea de manera imprevista, puede tener problemas de deglución, puede tener problemas de respiración, puede tener problemas de movilidad por los músculos del cuello, o puede tener problemas de esguinces a nivel cervical por distensión de ligamentos o membranas que refuerzan las articulaciones de la columna cervical en este sector. La capa superficial, que está representada de color azul y celeste en esta posición, aquí está descrito. Si nosotros vemos su inserción cefálica, viene inserta en todo lo que corresponde a la línea nucal suprema. Después sigue avanzando por el proceso mastoideo, llega al proceso cigomático, y aquí hay un RAFE, un entrelazamiento de estructura fibrosa que se denomina RAFE pterigomandibular. Sigue el contorno del reborde mandibular y es como una estructura tubular desde ventral hasta dorsal que se inserta en los elementos óseos que ya hemos mencionado. Y desde esta posición, en la parte baja, también tiene una inserción que está dado a nivel de los procesos espinosos, de las vértebras fundamentalmente torácicas. Recordemos que la espina de la escápula está a nivel de T3. Después sigue contorneando la espina de la escápula, el acromion, el reborde clavicular y la incisura esternal en la parte más anterior. Recordemos que esta fascia, como lo dice el concepto teórico aquí, envuelve al músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Los aísla del resto de los compartimentos musculares dispuestos en el cuello, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. El esternocleido occipitomastoideo y el trapecio. Después, si este es el esternocleidomastoideo, hay un elemento vascular que es profundo y está dispuesto a medial del esternocleidomastoideo. Ese es el paquete vascular y nervioso del cuello. Estamos viendo lo que corresponde a la vena yugular interna. Mientras que superficial al esternocleidomastoideo viene otra vena importante del cuello que se denomina la vena yugular externa. La vena yugular externa es superficial a la capa superficial de lo que corresponde a esta fascia muscular del cuello. Este es el esternocleidomastoideo, esta es la vena yugular interna y esto corresponde a la vena yugular externa. La capa superficial se prolonga a dos compartimentos que están dispuestos a nivel de la cabeza y envuelve a una glándula salival que es la más grande de todas las que están dispuestas en la cavidad oral, lo vamos a ver en cabeza, se denomina glándula parótida, le forma una celda especial, se desdobla en esta posición superficial al massetero y se denomina la celda parotidia, como es un compartimento cerrado que la envuelve exclusivamente a esta glándula salival. Si se inflama, si se desprende un tumor en este sector, solamente se va a inflamar el sector que corresponde a la celda parotidia, un desdoblamiento de la capa superficial de la fascia muscular. Y también en el sector del ángulo de la mandíbula, en este sector, este es otro paciente, hay otro par de glándulas que se denominan glándulas submandibulares. Las glándulas submandibulares lo que hacen es envolver lo que corresponde a la glándula submandibular y al igual que la celda parotidia es un compartimento cerrado. La capa superficial se desdobla, se cierra a nivel del reborde mandibular de tal manera que si se inflama, se infecta o hay un tumor, solamente se va aumentando de tamaño lo que corresponde a la celda o celdilla submandibular. Dependen entonces de la capa superficial. Esta persona tiene un problema de malformación a nivel del esternocleidomastoideo, que es un músculo que se inserta en la parte baja en el esternón, en la clavícula, en el proceso mastoide, en la línea nucal superior, y que normalmente se actúa bilateralmente, el derecho con el izquierdo, lo que hace es extensión de cabeza y cuello. Cuando la persona tiene inclinada hacia la parte ventral su cabeza,
puede contribuir al movimiento de flexión, que no es lo habitual. Si una persona está en una posición normal, anatómica, lo que hace es extensión del cuello. Y se actúa unilateralmente, supongamos que estamos trabajando el esternocleidomastoideo del lado derecho, hace extensión, hace inclinación hacia el lado derecho y hace rotación de la cabeza hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo. Entonces, esta persona tiene un problema de contractura permanente del esternocleidomastoideo. Tanto es así que la posición de la cabeza se encuentra en una permanente rotación y ligera extensión hacia el lado, en este caso, del lado izquierdo. Para poder enfrentar la mirada hacia quien le está hablando, tiene que ayudarse con la posición de la mano para poder corregir la posición de su cabeza. Sin embargo, hay procedimientos quirúrgicos que, haciendo resecciones y estiramiento del esternocleidomastoideo, le dan la posibilidad de poder mover más o menos de manera normal lo que corresponde a este músculo, que es uno de los que tiene el nombre más largo del cuerpo. Después, existe otra capa, que es la capa media, la que está representada de color morado, que envuelve a los músculos yoidios. Esta hoja que corresponde a la fascia muscular correspondiente a la capa media, en la parte baja se inserta en la incisura external, pero en su borde posterior. Después, lateralmente, sigue el contorno de los músculos homoyoidios. Los más laterales son los músculos homoyoidios. Y en la parte cefálica se insertan en el borde inferior del cuerpo del yoides y de las astas mayores del yoides. Envuelve entonces a los 4 músculos infrayoidios, que se denominan el esterno-yoidio, el esterno tiroidio, el homoyoidio y el tiroyoidio. Como no hay imágenes, estoy hablando, pero ustedes no están viendo absolutamente nada. Los músculos suprayoidios, que son el miloyoidio, que es el digástrico, el vientre anterior, el vientre posterior, que es el estiloyoidio y que es el genioidio, esos 4 músculos también están envueltos en la capa media de esta fascia muscular, pero además está implicado lo que corresponde a la capa profunda de la hoja superficial. Los músculos suprayoidios, si bien es cierto, también están envueltos por la capa media, se agrega una parte que corresponde a la parte profunda de la capa superficial, que solamente se adosa a la capa media. De esa manera entonces quedan envueltos los de la parte superior. Y en esta presentación podemos apreciar lo que corresponde a los músculos supra e infrayoideos. Este es el yoides. Este músculo, que tiene 2 vientres musculares, es el digástrico, un vientre posterior, un vientre anterior. Después, acefálico de él, viene este músculo, que es un músculo plano, que representa el piso de la cavidad oral. Este es el miloyoidio. Y después viene un músculo, desde el proceso estiloide hasta el yoides, cuyo tendón se abre en 2 para poder dejar pasar al tendón intermedio del digástrico, y el músculo se denomina estiloyoideo. 4 músculos suprayoideos: digástrico, estiloyoideo, miloyoideo, y no lo podemos ver porque tendríamos que romper el piso de la cavidad oral, el genioideo. Después, en la parte correspondiente al grupo de los músculos infrayoideos, hay un músculo que se denomina el esternoyoideo. Después, en el mismo plano superficial, hay un músculo que tiene 2 vientres, uno superior y el otro inferior, que se denomina homoyoideo porque viene de la escápula, medial a la incisura escapular superior. Tiene un tendón intermedio que pasa por delante del paquete vascular y nervioso del cuello, y su vientre superior también se inserta en el yoides, homoyoideo. Junto con el esternoyoideo están dispuestos en un plano superficial. Si sacamos estos 2 músculos, nos aparecen 2 también del compartimento infrayoideo. Uno que se denomina esternotiroideo,
porque llega a un cartílago de la laringe que se denomina cartílago tiroides, y donde está terminando comienza otro que es más pequeño, más cefálico y que se denomina tiroioidio. Estos están dispuestos en un plano profundo. Obviamente que los músculos son pares, hay 2 para cada uno de los compartimentos dispuestos tanto en el plano superficial como en el plano profundo. Y aquí se forma, si ustedes se fijan, un rombo, que es el denominado rombo de la traqueostomía. En el caso de que un paciente se encuentre obstruido, hay que realizar un procedimiento quirúrgico para poder llegar a la tráquea e introducir entonces una vía aérea artificial que sea permeable para que el paciente otra vez pueda subsistir en su respiración. Aquí están los 4 músculos suprayoideos, el estiloioideo, el digástrico con un vientre posterior, con un vientre anterior, el miloioideo. Y si cortamos esto, nos aparece este músculo que está acefálico del miloioideo y que se denomina el genioideo. 4 músculos del plano superficial. El esquema, y aquí tenemos la disección, este es el músculo homoyoideo, vientre inferior, vientre superior, cuya característica es que cruza los elementos vasculares del cuello. Recordemos que también se forma un triángulo, este es el triángulo homoclavicular, en donde está el origen del plexo braquial. Este es el músculo esternoioideo. Y profundo a ellos estarían entonces aquellos 2 músculos que se denominan el esternotiroideo y el tiroioideo. Lo mismo con la descripción teórica: vientre anterior del digástrico, vientre posterior, estiloioideo, miloioideo, homoyoideo, esternoyoideo, lo que corresponde a la parte baja del esternotiroideo, y no alcanzamos a ver porque están los 2 esternoyoideos, lo que corresponde al tiroioideo. Y este es el rombo de la traqueostomía. Tiene un límite superior y tiene un límite inferior. Obviamente que el límite inferior está dado por los bordes mediales del esternotiroideo, que es más profundo, y el límite superior de este rombo está dado por el borde medial del músculo esternoioideo. Es en este punto entonces en donde ustedes van a tener que hacer un corte a nivel de la piel, acceder a los planos profundos y realizar entonces el abocamiento de la tráquea para posteriormente dejar instalado una cánula que contribuya a la respiración de este paciente que se encuentra con una obstrucción de la vía aérea superior. Este es el procedimiento clínico, solamente como una ilustración, como una orientación a lo que ustedes van a tener que realizar. Los procedimientos de soporte de ventilación mecánica se pueden hacer por cánulas, ya sea por vía oral o a través de traqueostomía, si es que es un proceso de ventilación que tenga una duración mucho más larga en el tiempo. Una serie de complicaciones porque a veces se introduce la cánula, se rompe lo que corresponde a una membrana que tiene la tráquea en la parte posterior y la cánula, en vez de irse por el aparato respiratorio, se va por vía digestiva. Errores poco frecuentes, pero que se dan a nivel de este procedimiento. La capa profunda, o también denominada prevertebral, cefálicamente se inserta en lo que corresponde a la porción basilar del occipital. Después, lateralmente, envuelve a los procesos transversos, porque recordemos que si está envolviendo los músculos escalenos, estos músculos escalenos están insertos en las partes correspondientes a los tubérculos anteriores, a los tubérculos posteriores de los procesos transversos, de tal manera que los tiene que envolver. Caudalmente, esta capa prevertebral o la capa profunda de la fascia muscular tiene que llegar hasta el cuerpo de T3, porque recordemos que el músculo largo del cuello llega hasta el cuerpo de la vértebra torácica número 3, de tal manera que lo tiene que envolver. Esta es la fascia prevertebral o la hoja profunda de la fascia muscular.
Y aquí están los músculos dispuestos en la parte prevertebral. Lo que yo les decía, estos músculos son denominados el recto anterior menor de la cabeza, de la porción basilar, hasta las masas laterales del atlas, el recto lateral de la cabeza, desde un detalle que es el proceso yugular, hasta lo que corresponde al transverso del atlas, recto anterior menor, recto lateral de la cabeza, y después vienen dos músculos largos. Lo que corresponde al largo de la cabeza y al largo del cuello, que viene desde el tubérculo anterior del atlas, en la parte baja, hasta el cuerpo de T3. Estos músculos, denominados prevertebrales, lo que hacen es rectificar, verticalizar la columna cervical. Y a ellos hay que sumar los músculos escalenos. Los músculos escalenos, que es el músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio y el músculo escaleno posterior. El escaleno anterior y el escaleno medio, en la parte baja, se insertan en la primera costilla, mientras que el escaleno posterior se inserta en la segunda costilla. Después, cada uno de ellos tienen inserciones cefálicas en algunos, como el escaleno anterior, en los procesos transversos, de lo que corresponden a C3, C4, C5, el escaleno medio en los tubérculos posteriores para poder dejar pasar lo que corresponde al plexo braquial y a la arteria subclavia. La fascia visceral, que era la que envolvía a la laringe, la tráquea, la faringe y el esófago, tiene también una hoja que recubre estos elementos viscerales por la parte anterior, y esta lámina se denomina pretraqueal. La lámina pretraqueal se une, se fusiona a una lámina que envuelve los elementos viscerales y que viene por la parte posterior y que se denomina tan simple como lámina posterior o bucofaringia. Entonces, lo que está dispuesto de color rojo corresponde a la fascia visceral, que está compuesta por dos láminas, una anterior o fascia pretraqueal y una posterior o denominada bucofaringia. Y en un corte transversal, aquí está representado de color amarillo, hay un desdoblamiento de la fascia prevertebral que se va hacia la parte anterior y se dispone en una fusión con la fascia visceral. Esta es la fascia denominada alar, que viene de los transversos, se va hacia la parte anterior y toma contacto entonces con la lámina bucofaringia o retroesofágica, también le denominan, y se denomina la fascia alar. Es importante porque va a dejar un espacio en donde pueden drenar elementos de tipo líquido a estos compartimentos que están dispuestos entre las láminas. La vaina carotidia se denomina así, pero envuelve a tres elementos, dos vasculares y uno nervioso. La vaina carotidia envuelve a la vena yugular interna, que ocupa una posición anterolateral. Envuelve a la arteria carótida, que tiene una posición anteromedial. Y envuelve al nervio vago, que siempre ocupa una posición posterior de estos dos elementos vasculares. Ya lo habíamos dicho, y aquí también está representado, la vaina carotidia se forma por una dependencia, por un agregado que depende de la fascia visceral, de la fascia prevertebral y de la capa media. Pero separa los elementos vasculares y nerviosos del cuello del resto de los elementos. ¿Alguna pregunta? Lo que ya habíamos conversado, en un accidente automovilístico, en un tackle, en rugby, en fútbol o una caída, con apoyos de hiperextensión o de hiperflexión, pueden ocurrir lesiones de tipo ligamentosa, pueden ocurrir desgarro a nivel muscular o desgarro de fascias. Vamos a ver que algunos de estos desgarros pueden acumular sangre, un transudado de tipo líquido, que desde el cuello incluso se puede prolongar hasta compartimentos del tórax.
vinculando entonces dos regiones topográficas importantes. ¿Preguntas? Recordando lo que ya habíamos visto. La superposición de las fascias del cuello, la capa superficial, la capa media, la denominada prevertebral, la alar, y estaría faltando lo que corresponde a la fascia visceral. Un corte dispuesto a nivel del cuello nos indica de que hay algunos espacios. Por ejemplo, en la zona que está dispuesta entre la capa media y la capa superficial, en la parte cefálica de la incisura esternal, deja un espacio pequeño pero importante, que es el espacio supraesternal. Si se hacen procedimientos quirúrgicos para poder llegar al tórax, por ejemplo, una apertura del tórax, las incisiones comienzan a nivel de la región cervical anterior, en la región baja de la región cervical anterior, y se extienden incluso ligeramente hasta el abdomen superior. A veces estos cortes, cuando son mal cerrados o tienen procesos inflamatorios, acumulan líquido en el espacio supraesternal y se produce una condición clínica que se denomina cerumen, un espacio que normalmente no tiene ocupación de nada por un proceso inflamatorio, acumula líquido en este sector. Este es el espacio denominado supraesternal. Esta es la lámina visceral en su hoja pretraquial. Lo que está dispuesto de color rojo corresponde a la capa retrofaringea o bucofaringea o retroesofágica, la hoja posterior de la fascia de tipo visceral. Lo que está de color café pegado a los cuerpos de las vértebras cervicales es la capa prevertebral o profunda. La que está con la letra D y de un color café claro corresponde a la fascia alar, y van quedando entonces espacios. Este espacio que estaba quedando entre el sector inmediatamente por detrás de la fascia visceral y por delante de lo que corresponde a la lámina prevertebral. Este es un espacio peligroso porque en la parte baja se prolonga hasta un sector medio y posterior del tórax que se denomina mediastino posterior. De tal manera que un sangramiento, una acumulación purulenta puede drenar a nivel de este espacio, que es virtual, pero se puede hacer real por colecciones de líquido y comprometer el tórax. En el mediastino posterior, ¿qué significa eso? Que está por detrás del corazón, que está por detrás de la tráquea, que está por detrás de los bronquios, que está por detrás del esófago, pero por delante de los músculos prevertebrales. Entonces, un problema de tipo cervical se puede traducir después en un problema de tipo cardiorrespiratorio. Si se incrementa la cantidad de líquido en este espacio, va comprometiendo los órganos dispuestos en el mediastino medio, comprimiéndolos contra la pared anterior del tórax, provocando presión del pecho, problemas de tipo respiratorio y de tipo cardíaco. Este es el espacio peligroso, por delante de la lámina prevertebral, pero por detrás de la lámina visceral, entre la hoja denominada la capa alar y la prevertebral. Este es el espacio que comunica con el mediastino posterior. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces con elementos vasculares de cuello. Vamos a ver
la distribución general de la arteria carótida en su división en carótida interna y externa, la relación de posición con estructuras de cuello y estructuras musculares, la división de la carótida externa en cabeza y en cuello, en cabeza solamente su origen, en cabeza lo vamos a ver en el capítulo siguiente, pero sí en cuello. Ramas de la arteria subclavia, que ya la habíamos visto, miembro superior, y la constitución de las principales venas del cuello y los afluentes de las venas yugulares y subclavia. En este esquema tenemos lo que corresponde al paquete vascular. No aparece el nervioso del cuello, la vena yugular interna, la arteria carótida común, lateral la vena, anterolateral, anteromedial la arteria y en la parte posterior iría el nervio vago. Aquí está la relación de posición del paquete vascular y nervioso del cuello. Ya lo habíamos dicho. El músculo homoyoideo cruza en la parte ventral al paquete vascular y nervioso del cuello. Se ubica en un sector que se denomina el trígono carotidio, que siempre es medial a lo que corresponde al borde medial del esternocleidomastoideo y caudal a lo que corresponde al vientre posterior del digástrico. La arteria carótida común, que viene, si es del lado izquierdo, la arteria carótida común proviene directamente del arco aórtico y se dirige hacia arriba. Si corresponde a la arteria carótida común derecha, nace del tronco arterial brachiocefálico y también se dirige hacia arriba, pasando por la parte lateral de lo que corresponde a la laringe y tráquea, lateral al esófago. Y cuando llega al borde superior de la laringe, esto está dispuesto aproximadamente a la altura del cartílago tiroides, a nivel del cartílago tiroides, se divide y da sus dos ramas terminales. Una que está dispuesta en la parte posterior de la arteria, que se denomina arteria carótida interna, que se dirige hacia la base del cráneo para poder introducirse dentro de la cavidad craneal y dar irrigación a los elementos que están dispuestos en la parte de la fosa craneal anterior y media de los elementos encefálicos. Esa arteria se denomina arteria carótida interna. ¿Cómo se reconoce? Porque ocupa una posición posterior a partir del borde superior de la laringe, más o menos a nivel del cuerpo de la vértebra cervical número 4, y sigue una dirección vertical hasta encontrar un detalle del hueso temporal por donde se va a introducir y donde va a dar irrigación a los elementos encefálicos. No da ningún vaso colateral en la parte externa de la cabeza y el cuello. Es un elemento vascular que sigue sin dar elementos colaterales. Una vez que llega a la fosa craneal media, comienza a dar sus ramas de distribución en el interior de la cavidad craneal, arteria carótida interna. Pero la otra arteria, que se dirige hacia la parte anterior, va hacia la posición de la cabeza y el cuello y se denomina arteria carótida externa. Es esta arteria la cual nosotros vamos a describir sus ramas de distribución colaterales y terminales. Aquí estamos viendo su bifurcación que está dada a nivel del borde superior de la laringe, carótida interna, profunda al esternocleidomastoideo en el triángulo carotidio y la arteria carótida externa. La arteria carótida externa, que es la que viene avanzando en esta posición, cuando llega a la altura del cuello de la mandíbula, se divide en sus dos ramos terminales. Uno que va hacia la posición lateral de la cabeza y que corresponde a la arteria temporal superficial, y otra que se profundiza en el sector correspondiente a la región profunda de la mandíbula y que se denomina la arteria maxilar. Las dos arterias terminales de lo que corresponde a la arteria carótida externa son la arteria maxilar
que se profundiza a nivel del cuello del cóndilo, y la que sigue verticalizada hacia la región temporal y que se denomina arteria temporal superficial. En el trayecto, la arteria carótida externa emite varias ramas hacia la posición anterior, inferior, medial y posterior. Esta es la arteria carótida común, esta es la arteria carótida interna, que no tiene colaterales, va hacia los elementos encefálicos, y esta es la arteria carótida externa. La primera rama de distribución, que va hacia la parte anterior, pero después se dirige hacia caudal, es la arteria tiroidea superior. Recordemos que había otra arteria que se llamaba tiroidea inferior, que viene del tronco tirocervical, rama de la subclavia. Después, inmediatamente cefálica a la arteria tiroidea superior, viene otra arteria que, pasando profunda a la mandíbula, llega a la posición de la cavidad oral y se denomina arteria lingual. Cefálico a la arteria lingual, hay otra arteria que tiene un trayecto mucho más largo, también va hacia el reborde mandibular, tiene una parte profunda, después se hace superficial y se denomina arteria facial. Las ramas de la arteria facial, las ramas de la arteria lingual, las vamos a ver cuando analicemos el sector de cabeza. Estas son las dos terminales, temporal superficial y la arteria maxilar, que también las vamos a ver como ramas de distribución y trayectos en cabeza. Hacia la parte posterior también hay dos ramas. Una que se dirige por la parte caudal del vientre posterior del digástrico. Esta arteria se denomina occipital. Se dirige hacia la parte posterior, pasa profunda al proceso mastoides y finalmente se distribuye en la región occipital, arteria occipital. Y esta otra arteria que también es una de las ramas posteriores, que se denomina arteria auricular posterior, que a diferencia de la anterior, esta vez sigue el contorno del borde superior del vientre posterior del digástrico y viene por detrás del pabellón auricular posterior. Y hay una arteria que tiene una orientación hacia el plano medio del cuerpo, que se denomina arteria faríngea ascendente. Esta va hacia los músculos de la faringe, da unos ramos también a nivel de la cavidad oral, que las vamos a analizar en ese compartimento. Estas son las ramas colaterales y terminales de la arteria carótida externa. Tres ramas anteriores, tiroidea superior, lingual, facial. Dos ramas posteriores, occipital, auricular posterior, y una rama medial que se denomina arteria faríngea ascendente. Las ramas terminales, a partir de ahí ya no se llama carótida externa, a la altura del cuello de la mandíbula, son la arteria maxilar, profunda al cuello de la mandíbula, y otra que se dirige verticalmente y se distribuye en la región temporal y parietal y que se denomina arteria temporal superficial. Aquí la tenemos dispuesta entonces, carótida interna, carótida externa con sus ramas de distribución. Esta es la arteria tiroidea superior. Da ramas pequeñas también que se introducen en una membrana que está entre el cartílago tiroides y el yoides. Esta membrana se denomina tiroyoidea. Eso lo van a ver con la descripción de los elementos viscerales de cuello. Por ahora lo dejamos hasta ahí. Y las ramas colaterales, otra vez en este esquema, tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial. Como ramas posteriores, pasando por el borde inferior del digástrico, occipital, pasando por el borde superior, auricular posterior. Mientras que las ramas terminales son la maxilar y la arteria temporal superficial. Aquí tenemos parte de la arteria tiroidea superior, que está dispuesta para controlar e irrigar no solamente la glándula tiroides, sino que también una parte de la laringe, las glándulas paratiroides que se ubican en los lóbulos tiroideos dispuestos en el sector más posterior,
Lo vuelvo a repetir, todo eso lo vamos a tener que analizar en vísceras de cuello. Una vista por la parte anterior, una vista por la parte posterior. Como es una vista por la parte posterior, estos 4 elementos representados de color amarillo son las glándulas paratiroides, las cuales también reciben irrigación de parte de la arteria tiroidea superior. Recordemos que del tronco tirocervical viene ascendiendo una colateral que se denomina arteria tiroidea inferior. Otro elemento representativo, pero describiendo los mismos elementos que ya habíamos reconocido como colaterales y terminales de la arteria carótida externa. La descripción de lo que corresponde a la rama denominada maxilar, con sus ramas de distribución que van a llegar a la fosa nasal, pero también a la cavidad oral. Ramas de la arteria maxilar también se van a introducir a nivel de la cavidad craneal a través de una arteria colateral de la arteria maxilar que se denomina arteria meningia media. Eso lo vamos a ver en cabeza. Sin embargo, existe una anastomosis entre ramas de la carótida interna y ramas de la carótida externa. Lo que estamos viendo aquí corresponde a la distribución de las arterias carótidas internas dentro del cráneo. Esto es materia del próximo año en la asignatura de neuroanatomía. Pero aquí estamos viendo ramas de la carótida externa. Hay un punto en el sector que corresponde al ángulo interno de la cavidad orbitaria, en donde se encuentran ramas terminales de la arteria facial con ramas terminales de la carótida interna. Es un tema a desarrollar entonces en cabeza. La arteria subclavia, que también es parte importante de los elementos de irrigación del cuello, en este esquema ya lo habíamos descrito, este es el tronco tirocervical, con la arteria tiroidea inferior, la arteria cervical ascendente, esta es una variante, esta es la arteria dorsal de la escápula, esta es la arteria supraescapular. Por ahí profundo puede verse algo de lo que corresponde a la arteria vertebral. Y en este esquema, esta es la arteria carótida externa, carótida interna, más anterior, más posterior. Con varios elementos colaterales, esta no da ningún vaso colateral. ¿Cómo se llama la arteria que va hilvanando los procesos transversos de las vértebras cervicales, excepto C7? Esta que está acá, ¿cómo se llama? La arteria vertebral. Vertebral. Este es el tronco tirocervical. Si este es el tronco tirocervical, ¿cómo se llama la arteria que viene por delante de los procesos transversos? La cervical ascendente. Cervical ascendente. Y del tronco tirocervical, esta es la arteria tiroidea inferior. Si sale del tronco o se sale de manera independiente de la arteria subclavia son variantes anatómicas, pero lo que no cambia es su dirección, su distribución. Si esta arteria nace del tronco, pero se dirige hacia el borde medial de la escápula, ¿cómo se llama la arteria? ¿Es la transversal del cuello? No, esta se llama dorsal de la escápula o escapular dorsal. Ah, ya. Romboides mayor, menor, elevador de la escápula. La transversa del cuello viene en un plano más superficial, en este punto. ¿Y cómo se llama la arteria? No importa la variante anatómica, pero que se dirige pasando por cefálico al ligamento transverso escapular superior.
Arteria supraespinosa. Supraescapular. Supraescapular. Este tronco va a dar ramas de distribución por la región cervical, pero también va a dar ramas de distribución para los dos primeros espacios intercostales por la parte posterior. El tronco se denomina costo cervical. ¿Cómo se llama la rama cervical que va por detrás de los procesos transversos? Cervical profunda. Cervical profunda. ¿Y cómo se llama la rama que irriga los dos primeros espacios intercostales por la parte posterior? Intercostal. Intercostal Suprema. suprema. Muy bien. La rama que se dirige hacia la parte caudal, pasando profunda la pared anterior del tórax. Torácica interna. Torácica interna, o el nombre clásico, mamaria interna. También, todos estos son elementos que ya describíamos para miembro superior. Muy bien, los felicito. Esta es una vista por la parte anterior de los mismos elementos. Y veamos aquí, esto ya lo habíamos resuelto: vertebral, torácica interna, troncotilo cervical, cervical ascendente, tiroide inferior. Esta es la arteria cervical transversa. Esta es la arteria supraescapular. Esta es la arteria escapular dorsal. Aquí nace de manera independiente desde la arteria subclavia. En la otra imagen salía del mismo tronco tirocervical. Entonces les digo que no importa el origen, puede tener una variante, pero su destino no cambia. Entonces vemos además algunos elementos que dependen de la arteria axilar. Esto no tiene que ver con la materia de hoy, porque esto ya es tórax y miembro superior, pero un recuerdo de lo que tienen que ver en la primera evaluación. ¿Cómo se llama esta arteria? La primera colateral de la arteria axilar. Primero y segundo espacio intercostal. Torácica superior. ¿Cómo se llama este tronco? Que está orientado hacia la región torácica, hacia la región del acromion, hacia el deltoides. Este es un tronco. Toracoacromial. Tóraco-acromial. Muy bien, tóraco-acromial. Después viene una segunda arteria colateral. Estas dos son profundas a la posición del músculo pectoral menor. Este es el tronco tóraco-acromial, y esta irriga los espacios intercostales 3, 4 y 5 por la parte anterior. Si esta era 1 y 2, 1 y 2, esta sigue con los espacios 3, 4 y 5. Si esta era la torácica lateral. Y después vienen 3 de la porción que es ya fuera del pectoral menor. Esta, por la posición del hueso. Subescapular. Subescapular, que da una arteria que se devuelve a la parte posterior, que se llama Circunfleja de la escápula. circunfleja escapular. Pasa por el trígono homotricipital. Y otra que sigue en una dirección caudal, que es más larga, que irriga al latísimo del dorso y que irriga también al serrato mayor. Y se llama Tóraco dorsal. tóraco dorsal. Y las otras dos que faltan rodean el cuello quirúrgico del húmero, una por anterior y la otra por posterior, siendo la de mayor calibre la que va por la parte posterior. ¿Cómo se llaman estas? Circunflejo humeral. Circunflejas humerales, anterior y posterior. Entonces, todo eso ya está respondido por ustedes mismos. Y en lo que corresponde a las venas de cabeza y cuello, esta es la presentación en una vista lateral. Las venas, ya lo habíamos visto en miembro superior, en general llevan el mismo nombre de las arterias. La diferencia está en el sentido inverso de la sangre. Estas vienen
desde los distintos territorios y tienen que dirigirse hacia la posición de drenaje en el corazón. Entonces, a nivel del cuello, las venas cambian de nombre. No se llaman venas carotidias, ni interna, ni externa, ni común, sino que las venas del cuello tienen un nombre propio y se denominan venas yugulares. De estas venas yugulares, hay una que tiene un mayor calibre porque tiene que drenar la sangre venosa que proviene desde el encéfalo, desde la cabeza y el cuello por la parte externa, o sea, un gran territorio de drenaje venoso. Y esta vena está dispuesta en el paquete vascular y nervioso del cuello y se denomina vena yugular interna. Después hay otra vena que se denomina vena yugular externa y que está dispuesta profunda al platisma, pero que es superficial a la capa superficial que habíamos visto a nivel de la fascia muscular del cuello, en esos dos compartimentos, profunda al platisma, pero superficial a la capa superficial de la fascia muscular. Y esta vena se denomina vena yugular externa. Esta vena yugular externa drena, termina a nivel de la vena subclavia. La vena yugular interna también drena a la vena subclavia, que es la única que puede seguir en los drenajes venosos profundos en busca del corazón. Y aquí no se ve, pero hay otra vena que recorre la parte anterior del cuello y que se denomina vena yugular anterior, la cual puede drenar a la vena yugular externa, puede drenar a la vena yugular interna, mayoritariamente, o bien puede drenar directamente a la vena subclavia. Y las venas que drenan a estos elementos venosos que hemos descrito son, por ejemplo, la vena tiroidea superior a la vena yugular interna, la vena lingual a la vena yugular interna, la vena facial a la vena yugular interna. Hay una vena que viene por detrás de la mandíbula que reúne el drenaje de la vena maxilar y de la vena temporal superficial y que recorre el borde posterior de la mandíbula. Esta vena se denomina retromandibular. Y la vena retromandibular tiene contactos con la vena yugular interna y tiene contactos con la vena yugular externa. De tal manera que aquí se van mezclando las sangres venosas, circulando a nivel de la parte superficial o de la parte profunda. Pero la vena yugular interna no solamente recibe estos aportes, sino que recibe los elementos venosos provenientes de la cavidad craneal, sistema nervioso central encefálico. Entonces estas venas, a pesar de que no sepamos el nombre todavía, reciben el mismo nombre de las arterias: venas temporales superficiales, materia de cabeza, vena facial acompañando a la arteria, la vena tiroidea superior, la vena lingual, contribuyen al drenaje de la vena yugular interna. Incluso a veces a través de un tronco común que se denomina tronco tiro-linguofacial. La facial, la lingual y la tiroidea superior a veces terminan en un tronco común a nivel de la vena yugular interna. Esta es la presentación de las venas yugulares anteriores, una derecha a la otra izquierda, que frecuentemente se reúnen también en la parte anterior e inferior del cuello a través de un arco anastomótico, y a través de ellas entonces drenan en la vena yugular externa, esta que está acá, a veces en la vena yugular interna y muy pocas veces en la vena subclavia. Esta es la vena retromandibular, que tiene comunicaciones con la vena yugular externa, pero también tiene comunicaciones con la vena yugular interna. Retromandibular, anastomosándose a la vena yugular externa, retromandibular
anastomosándose en la parte profunda a la vena yugular interna. Y ahí está la presentación de lo que corresponde a los arcos venosos de las venas yugulares anteriores. Este es el trayecto de los afluentes de la vena yugular interna. Y aquí viene lo que corresponde a la vena temporal superficial, que se junta con la vena maxilar, la retromandibular, y lo que corresponde, aquí está cortado, a la vena yugular externa. Yugulares anteriores, sus arcos anastomóticos, yugular externa, yugular interna, formando parte del paquete vascular y nervioso del cuello. Esta es la vena yugular interna. Esta es la terminación de la vena yugular externa. Y la vena yugular interna en la base del cuello se fusiona con la vena subclavia correspondiente, derecha e izquierda, y forman otro elemento vascular venoso que se denominan troncos venosos braquiocefálicos. Uno por el lado izquierdo, que es mucho más largo, pasa por delante de los elementos correspondientes a la parte del aparato respiratorio bajo, y un tronco venoso braquiocefálico derecho que es más corto, porque es más próximo al lado derecho del corazón. Entre ambos troncos braquiovenoso, braquiocefálico derecho e izquierdo, se vuelven a fusionar a través de un vaso común que se denomina vena cava superior, que es el único vaso que puede tomar contacto directo con la cámara superior derecha del corazón, que es el atrio del lado derecho, o clásicamente también denominada aurícula derecha. Y ahí entonces termina drenando todo lo que corresponde a la circulación venosa de cabeza, cuello y miembros superiores. Un corte transversal para observar las relaciones de músculos, elementos viscerales, elementos vasculares, elementos óseos. Y llegamos a la parte final, que tiene que ver con el sistema linfático del cuello, que está formado por una serie de tejidos correspondientes a masas ovoides de tejido linfático. Ya sabemos que el tejido linfático está compuesto por masas pequeñas de tejido linfático de tamaños diferentes, algunos más grandes, otros más pequeños, medio centímetro, 1 centímetro en algunos sectores, que están dispuestos en la parte superficial, otros están dispuestos en la parte profunda. Son los productores de elementos químicos que tienen que ver con inmunidad corporal. A propósito del COVID, se han hecho más famosos las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A y una serie de compuestos químicos que circulan para poder mediar respuestas de protección. Quienes fabrican estos compuestos químicos son estas masas de tejido linfático dispuestos en todos los sectores del cuerpo, excepto en los fanerios. No hay ni en el pelo, ni hay en las uñas. Esos, al igual que las arterias, las venas, los nervios, los linfáticos, no tienen a nivel de su parte externa, pero sí tienen en su raíz. Si a usted le cortan el pelo, no sangra, no duele, tampoco tiene protección. Pero en la raíz sí, hay venas, hay arterias, hay nervios y hay linfáticos. Por eso es que la raíz del pelo se puede inflamar, se puede infectar. No así el pelo, en la parte externa. Linfonodos entonces, que están dispuestos en un collar pericervical, que tienen diferentes nombres, diferentes posiciones. Hay una cadena linfática que sigue el trayecto, va acompañando a las venas profundas, como por ejemplo la vena yugular interna. Hay una cadena también de linfonodos que acompaña el trayecto de las venas superficiales, la vena yugular externa, la vena yugular anterior, y finalmente hay un tronco colector del drenaje linfático de cabeza y cuello que se denomina tronco linfático yugular. Esa es la organización.
Aquí tenemos el sistema de linfonodos dispuesto en un límite entre cabeza y cuello, en un sector que se denomina collar pericervical. Hay linfonodos que están inmediatamente a caudal del mentón, que se denominan linfonodos mentonianos, labio inferior, la parte profunda de la lengua, la piel del mentón, son áreas de respuesta para los linfonodos submentonianos. Dispuestos ligeramente hacia una parte posterior están los linfonodos submandibulares, en la parte más posterior del reborde mandibular. Para los dientes de la arcada dentaria inferior, para la lengua también, para lo que corresponde al labio superior, para elementos que corresponden a la nariz. Después hay linfonodos que están en la posición de la glándula parótida, linfonodos parotídeos para la glándula, elementos de la mandíbula, músculos de la posición, linfonodos que están en la región preauricular, para el pabellón auricular, y todos los elementos de la posición correspondiente a la región temporal, linfonodos que están en la posición del proceso mastoides o retroauriculares, y linfonodos que están en la posición occipital. Si una persona, por ejemplo, tiene un problema de irritación del cuero cabelludo en la región occipital, esto se va a inflamar. Si cambió de tintura y la tintura para el pelo le produce alergia, estos linfonodos se van a inflamar. No solamente para las infecciones, sino que también para los tumores y para reacciones alérgicas. Los que tienen que responder para mantener la indemnidad de la zona son los linfonodos. Y estos linfonodos de la cadena del collar pericervical van a drenar hacia una cadena linfática que acompaña a la vena yugular interna. Esta es la cadena linfática profunda. Pero también estos linfonodos pueden acompañar, sobre todo los de la posición más anterior, a la cadena linfática superficial, correspondiente al acompañamiento de la vena yugular externa. Vena yugular interna, arteria carótida, músculo homoyoideo. Aquí tenemos la cadena linfática correspondiente a la parte profunda. Y como no vemos lo que corresponde a la vena yugular externa porque está cortada, aquí vemos a la cadena de linfonodos no asociada a la vena porque está cortada, que corresponde a la cadena superficial. Linfonodos submentonianos, submandibulares, parotídeos, mastoideos, occipitales. Especialmente hay dos linfonodos que, dado el tamaño que ellos representan en la cadena linfática profunda, generalmente provocan respuestas inflamatorias que fácilmente se pueden palpar. Uno es el linfonodo yugulodigástrico, que está asociado al vientre posterior del músculo digástrico, y al linfonodo yugulo-homoyoideo, que está asociado entonces al vientre inferior del músculo homoyoideo. Estos dos linfonodos especialmente adquieren un gran tamaño y se inflaman y son fácilmente entonces palpables a nivel del vientre posterior del digástrico o del vientre inferior del músculo homoyoideo. Y llevan especialmente los nombres del linfonodo yugulodigástrico para el superior, que son pertenecientes a la cadena linfática profunda, o a los linfonodos yugulo-homoyoideos. Representado de color verde, ahí está el linfonodo yugulodigástrico, el yúgulo homoyoideo, que se ve medio transparente porque son profundos, y los de color amarillo representan la cadena linfática superficial acompañando la yugular externa. Los profundos a la yugular y la cadena linfática profunda finalmente confluyen
en un vaso linfático que se denomina el tronco linfático yugular, tanto por la parte derecha como por la parte izquierda, que se fusiona con otro tronco linfático que viene del miembro superior y que se denomina tronco linfático subclavio. El tronco linfático yugular y el tronco linfático subclavio se vuelven a fusionar y forman lo que se denomina el tronco linfático derecho. El tronco linfático derecho, que se fusiona también con otro que viene desde el sector del tórax, que se denomina broncomediastínico. La fusión de estos tres elementos, yugular derecho, subclavio derecho, broncomediastínico derecho, forman el conducto linfático derecho. En cambio, en el lado izquierdo, el conducto yugular izquierdo, el conducto linfático subclavio izquierdo y el broncomediastínico izquierdo se integran a un conducto largo que viene desde el abdomen alto, pasa por todo el sector del tórax posterior y es el único que drena a la confluencia de la vena yugular interna con la vena subclavia. Este conducto largo se denomina conducto torácico. Al conducto torácico entonces se agrega el tronco linfático yugular izquierdo, el tronco subclavio izquierdo y el tronco broncomediastínico izquierdo. El conducto torácico drena la linfa de cabeza, cuello, miembro superior izquierdo, 3/4 partes del tórax, abdomen, pelvis y miembro inferior. Ese es el drenaje linfático del conducto torácico. Cabeza, cuello, tórax, 3/4, abdomen, pelvis y miembro inferior. En cambio, el conducto linfático derecho lo que hace es drenar linfa proveniente de la cabeza y el cuello derecho, linfa proveniente del miembro superior derecho y el cuarto superior derecho del tórax. O sea que tiene muy poco territorio de drenaje linfático. El conducto torácico se lleva la gran parte del drenaje linfático del cuerpo. Preguntas de cualquiera de los tres temas. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Estamos listos entonces? Entonces se juntan. ¿Quién es el delegado de ustedes? Ya se me olvidó tanto tiempo que ha pasado. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Qué seguía en dorso después de músculo? De músculos de dorso y cuello vienen fascias, vasos, nervios de cuello. Después vienen vísceras de cuello. Y ahí se termina. Dorso y cuello. Ah, ok, entonces solamente nos quedaba pendiente terminar músculos, ¿no es que nos hayamos perdido alguna materia más? No, nada. Porque en dorso se pasa columna vertebral, articulaciones de columna vertebral, intrínsecas y extrínsecas. Después vienen músculos del dorso y cuello. En el dorso se pasan los de cuello posterior, los suboccipitales, los del plano intermedio, los del plano superficial. Y en el cuello se pasan los del cuello anterior, que están organizados en los anterolaterales, que son el esternocleidomastoideo, en el plano cutáneo el platisma, en el plano superficial lo que corresponde al esternocleidomastoideo, después vienen los suprainfraoideos, vísceras de cuello y prevertebrales junto con escaleno. Esos son los músculos del cuello anterior.
Y esa clase entonces de músculos, terminar músculos de dorso y ver músculos de cuello, la tendremos asincrónica. Tiene que ser asincrónica para poder terminar a tiempo con todas las Ah, sí, evaluaciones genial. y todo lo demás. Por eso lo importante sería que ustedes se junten y hacer una reunión, por ejemplo, mañana. O podría ser hoy día, no sé, pero eso lo determinan ustedes. Pero que el miércoles ya tengamos un panorama claro de qué es lo que les proponemos nosotros para terminar y qué es lo que proponen ustedes como fechas de evaluaciones para concluir este semestre. Nos quedan las 3 evaluaciones. 3 teóricas, 3 prácticas. Profesor, ¿Sí? y después de esta materia, o sea, el miércoles, ¿qué estaríamos viendo? Nervios de cuello. Ah, ya. Gracias. Nervios de cuello. Muchos nervios en el cuello. Profesor, Dígame. buenos días. Buenos Es que días. nosotros nos queríamos juntar ahora, quedarnos los alumnos ahora después de clase para que nos pongamos de acuerdo. Entonces ¿Ya? de ahí sacamos una reunión con usted. Sí, porque yo además, en base a las fechas que nos dio el jefe de carrera, tenemos que replanificar las asignaturas con días y temas de clase. Y aportando lo que van a hacer ustedes en relación a la fecha de prueba, lo complementamos de manera integrada, lo que proponen ustedes, lo que proponemos nosotros. Ahora, vamos a tener de alguna manera que ustedes propongan fechas para las pruebas, incluso fuera de los días correspondientes, para poder terminar con lo que queda de temas. En cabeza, por ejemplo, hay uno que es cabeza general, después hay cavidad orbitaria, cavidad nasal, cavidad oral, oído. Ahí ya tenemos como 4 clases de cabeza y nos están quedando nervios de cuello, vísceras de cuello, harta materia Profesor, y poco tiempo. Dígame. profesor, según el calendario que nos entregaron a nosotros, el Sí, semestre terminaría el 29 de agosto. ¿Usted tiene sí, esa misma fecha? la misma fecha, Ya, perfecto. la misma fecha. No nos alcanza, algo vamos a tener que hacer. O sea, puede que alcancemos, pero de manera muy condensada, y no es el ideal. El ideal sería eh, explayarnos en los temas de manera profunda, pero algo vamos a tener que hacer. Yo me tengo que juntar con la profe Catherine para reprogramar, y como les digo, ustedes proponen lo otro, y ahí finiquitamos lo que tiene que ver con días y temas y fechas de evaluación. ¿Les parece? Sí, profe, no hay problema. Nos vemos entonces el día miércoles. Si tienen alguna duda, plantéenla por el chat del Teams. No siempre estoy ahí, porque tengo otros cursos, pero es más fácil para mí ver el chat que ver el correo. En el correo me mandan trabajo y una serie de cosas, entonces se van superponiendo cosas y puede que me olvide, pero en el chat es más fácil que yo entre al Teams y me pueda encontrar con lo que ustedes me están mencionando, sea como grupo o de manera independiente. Lo dejamos hasta aquí entonces. Que les vaya bien. Cualquier consulta me la hacen, les vuelvo a repetir, de manera particular. Nos vemos Ya, el miércoles, o antes, si gracias. Nos ustedes vemos. plantean la reunión. ¿Ya? Gracias, profe, que esté Hasta bien. luego. Gracias, profe. Chao, Chao. Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.